explorando los límites entre la realidad y el misterio. Esto es Sigilos Verbales. Hola y bienvenidos a un episodio más de Sigilos Verbales. Los saluda su anfitrión Sixto Mejía. El día de hoy estaremos haciendo una traducción fiel a lo que fue el episodio 4 del Dr. Steven Greer en su podcast, el podcast del Dr. Steven Greer. Como ya lo recordarán, hemos estado hablando del seguimiento de lo que ocurrió antes de la entrevista de Jake Barber y posteriormente lo que ocurrió después de este video de News Nation de Jake Barber. Ahora bien, lo que vamos a ver el día de hoy es información que puede ser para algunos muy fuerte, en el sentido de que puede ser muy increíble. Lo único que les pido es que mantengan la mente abierta y que investiguen antes de emitir un juicio o una opinión. Dicho esto, daré inicio a este podcast que el Dr. Steven Greer grabó emitió hace aproximadamente unos 6 días, siendo hoy 1 de febrero de 2025. Lo emitió el 26 de enero del 2025. Y dice así: bienvenidos al podcast del Dr. Steven Greer. Soy Michael Mola, cineasta que ha colaborado con el Dr. Greer durante muchos años. Hoy le haré unas preguntas, Dr. Greer. Es un placer estar con usted hoy. ¿Por dónde le gustaría comenzar? Bueno, primero quiero agradecerte, Mike, y a todas las personas que nos ven. Les pido a todos que tomen el enlace de este podcast y lo compartan por todo internet, en sus canales de YouTube, X, Facebook, etc. Porque queremos difundir las noticias sobre estos desarrollos tan importantes que evolucionarán durante este año 2025. Todas las personas con las que he hablado dentro del gobierno de Estados Unidos indican que este será el año de la divulgación, el año en que toda esta información saldrá a la luz. Comenzará lentamente, pero luego ganará velocidad. Ahora mismo solo estamos viendo un pequeño adelanto, con algunos denunciantes que se están presentando, pero hay muchos más esperando. También hay varias actividades pendientes, dependiendo de lo que hagan el Congreso entrante y la nueva administración. Así que tengan esto en mente. Hoy queremos enfocarnos en el contraste entre dos enfoques: el contacto militar y corporativo psiónico con inteligencia no humana versus el contacto del tipo C5. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las distinciones? ¿Por qué estas distinciones son importantes? ¿Y por qué deberíamos optar por el contacto del tipo C5 y no por un enfoque militarista? Creo que las personas necesitan claridad sobre esto, especialmente porque ha salido mucha información reciente sobre los programas gubernamentales relacionados con esto. Por cierto, deberían descargar la aplicación de contacto C5. Está disponible para sus teléfonos inteligentes. Es un programa completo de entrenamiento en conciencia, visión remota, protocolos de contacto, cómo formar un equipo, qué equipo necesitan, etc. También, si quieren una de estas camisetas, pueden adquirirla en nuestra tienda. Esta camiseta es una camiseta que trae el Dr. Steven Greer con su logo. El Dr. Steven tiene un enlace para ello. Muchas personas que están en equipo C5 las utilizan y es algo divertido. Hoy la estoy usando porque me gusta el color azul, es mi favorito. Es además el color de la Tierra visto desde el espacio, lo cual es hermoso. Básicamente hace una pequeña publicidad sobre su camisa y dónde la pueden comprar, si así les interesa. Primero, déjenme establecer la base desde donde provienen mis comentarios. Esto puede molestar a muchas personas, así que les doy una advertencia desde ahora. En 1991 escribí un documento que pueden ver en nuestro primer libro, Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications, publicados en los años 90. La traducción sería Contacto extraterrestre, la evidencia y las implicaciones. Es una colección de documentos y artículos sobre este tema. Uno de los primeros que escribí fue una evaluación integral del fenómeno OVNI y la inteligencia extraterrestre, ETI, lo que ahora se llama inteligencia no humana, NHI. En este documento analizo una serie de temas. Apenas este documento llegó a internet en sus primeros días, fue recogido por la industria aeroespacial, la CIA y otras agencias. De hecho, escuché de ellos directamente. Uno de estos contactos fue el Dr. Robert Woods,
un hombre maravilloso que se convirtió en uno de nuestros testigos denunciantes en el proyecto de divulgación. Trabajó para McDonnell Douglas y de hecho fue encargado por el señor McDonnell, fundador de la compañía, de investigar las tecnologías extraterrestres, incluyendo sus capacidades de propulsión y tecnología allá por los años 60. Cuando él leyó esta evaluación integral, encontró una sección en la que hablo sobre la interacción de la conciencia con la tecnología y cómo esta tecnología puede amplificar la conciencia en ambas direcciones. Lo llamé tecnología asistida por conciencia, TAC, y conciencia asistida por tecnología, CAT. Desde ahora usaré TAC y CAT porque son buenos acrónimos. Tecnología, asistencia por conciencia, TAC. Conciencia asistida por tecnología, CAT. TAC y CAT son un sistema bidireccional en el que la conciencia y la mente de un individuo, lo que llamamos pensamiento coherente, pueden interactuar de manera fluida con sistemas electromagnéticos muy avanzados que operan en dimensiones transdimensionales, es decir, más allá de la velocidad de la luz y viceversa. Descubrí esto y quizás esto sea aún más perturbador para algunas personas. En 1973, cuando tenía 18 años en ese entonces, ahora tengo 69, tuve una experiencia de contacto con una nave extraterrestre no humana y con individuos, porque 6 meses antes había tenido una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. Después de sobrevivir a esa catástrofe física, comencé a estudiar qué es la conciencia y cuál es el espíritu profundo dentro de nosotros mismos. Me convertí en un estudiante ávido de la conciencia, del entrelazamiento cuántico, donde todo está conectado a través de la mente. Entonces empecé a practicar esto. Una noche, en octubre de 1973, estaba en las montañas de Carolina del Norte. Fui a meditar a un lugar remoto, a unos 1580 metros de altura. Era un día cristalino y hermoso. Antes del atardecer, apareció una nave extraterrestre en el suroeste. Se materializó, entró en nuestra dimensión tridimensional y luego desapareció. Era exactamente la misma nave que mi hermana gemela y algunos niños del vecindario vieron en 1963, cuando yo tenía 8 años, cerca de Charlotte, Carolina del Norte. La reconocí y pensé, es interesante, ha regresado. No pensé más en ello y seguí con mi meditación. Al final de la meditación, salí de un estado profundo y tuve una experiencia exactamente como la que viví cuando morí 6 meses antes, en marzo de 1973. La diferencia fue que, esta vez, no estaba fuera de mi cuerpo en el espacio, sino en mi cuerpo, en el suelo, experimentando esa conciencia de unidad, la unidad infinita que está dentro de todos nosotros. Con los ojos abiertos sentí esa conexión y me llegó un pensamiento hermoso. Observa el hermoso universo que Dios ha creado. Vi la Vía Láctea extendida sobre mí y sentí que me convertía en uno con ella y con todo el cosmos mientras estaba en mi cuerpo. Recuerda que esto fue en 1973. No tenía conocimientos que tengo ahora sobre extraterrestres, inteligencia no humana o incluso sobre la conciencia o la física. Apenas había salido de la escuela secundaria y estaba en mi primer semestre de la universidad en las montañas de Carolina del Norte. Después de eso, noté un brillo sobre la cima de una colina. Era la misma nave que había visto antes de entrar en meditación. De repente, no caminó hacia mí, sino que apareció un ser. En mi mente joven, pensé que era un venado parado sobre sus patas traseras porque tenía unos hermosos ojos almendrados. Se acercó y me tocó. Llevaba una chaqueta porque hacía frío en octubre, con las temperaturas alrededor de los -5 grados. Cuando el ser me tocó, se volvió invisible, pero aún podía ver cómo su toque hundía la chaqueta acolchonada. Pude sentirlo firmemente, pero de alguna manera suave. Puedo replicar exactamente cómo me tocó si quisiera explicárselo a alguien. Después de eso, me desmaterialicé y fui llevado a una nave. En mi mente, pensé que todo había durado unos 30 o 45 minutos,
pero en realidad pasaron 3 o 4 horas durante ese tiempo. Medité y aprendí con un grupo de seres no humanos o no inteligencia humana, desarrollando lo que ahora conocemos como la iniciativa y los protocolos de contacto C5. Así es como comenzó todo, y ese es el origen del contacto C5. Es algo muy diferente de lo que estoy a punto de hablar. Estoy dando este breve resumen porque pueden leer más sobre esto en otros lugares, como en mi libro Hidden Truth, Forbidden Knowledge, donde entro en más detalles. La traducción del libro sería La verdad oculta, el conocimiento prohibido. No quiero extenderme demasiado sobre esto, aunque es una historia hermosa. Algunas personas me han dicho, ¿fuiste abducido? Y yo les respondo, no, fui contactado. Hay una gran diferencia. Fue algo increíble, hermoso. Como comentó un amigo de las fuerzas especiales, es abrumadoramente hermoso, lleno de amor y conciencia elevada. Es difícil expresar con palabras, por eso es tan emocional. Eso es un contacto real. Las cosas aterradoras vienen de la CIA. Si no lo has entendido todavía, lo siento, pero llevas 30 años de retraso respecto a lo que hemos estado divulgando. Apúrate, ponle velocidad, porque este tren ya ha salido de la estación. Con el paso del tiempo, cuando comencé este proyecto en 1990, que en sí mismo merece otro podcast, me enfoqué en establecer contacto pacífico con inteligencias no humanas y extraterrestres. El propósito era crear una relación interplanetaria y una civilización que evoluciona desde su estado actual de aislamiento y conflictos internos hacia una civilización pacífica que explorara el espacio de manera armoniosa. Ese era el objetivo que se me encomendó. Así comenzó el contacto C5. Es algo muy simple de entender, aunque extraordinario para algunos. Para mí es muy claro, directo y puro. Cuando comencé el proyecto, no conocía a nadie relacionado con este tema. Fui a algunas reuniones y conferencias de organizaciones OVNI en 1990. Durante una de estas, en verano, fui interceptado por agentes de la CIA que, de alguna manera, sabían quién era yo, aunque yo era un médico de emergencias completamente desconocido. Me pregunté cómo podrían conocerme, pero de alguna forma ya estaba en su radar. Al año siguiente, asistí a otra reunión donde el consejo de esa organización me dijo, ¿sabes? Todos aquí somos inteligencia o exagentes de inteligencia. No voy a decir qué organización era, pero todos la reconocerían si la mencionara. Me invitaron a formar parte del consejo, pero dije que no estaba interesado, no quería involucrarme en algo así. En ese mismo periodo, un hombre me abordó, era un científico brillante, aunque excéntrico, que estaba ya en sus 80 años. En 1956, cuando yo tenía apenas un año, este hombre había inventado un sistema electromagnético avanzado, una especie de auricular que facilitaba estados de conciencia profundos para practicar visión remota e influir en lugares de forma remota a través de la conciencia y el pensamiento. Era real. Esto era tecnología asistida por conciencia, TAC, hecha por humanos. Me ofreció este dispositivo porque estaba cerca de morir y quería que yo lo tuviera. Este sistema TAC era capaz de influir en objetos tridimensionales e interactuar con la conciencia de maneras extraordinarias. Este hombre había trabajado bajo acuerdos secretos con el complejo militar industrial en los años 50, cuando comenzamos a estudiar materiales y naves extraterrestres, al menos en los años 40, a mediados de esa década. Así que ya habían pasado 11 años desde entonces. Y uno de los proyectos principales era sobre comunicaciones. No todo se centraba en energía y propulsión, había mucho más. Cuando empiezas a hablar sobre comunicaciones transdimensionales e interestelares, donde tienes que comunicarte a través de las vastas distancias del espacio, estás utilizando el sistema de comunicación transdimensional definitivo, la mente y la conciencia en su forma no local, expandida e infinita. Por eso siempre digo que el sistema operativo para el contacto C5 o para cualquier cosa relacionada con estas civilizaciones radica en entender profundamente la ciencia de la conciencia. Punto. Claro,
siempre me han ridiculizado por esto. Me han llamado charlatán, loco, pero no me importa. Me he vuelto inmune a las críticas después de más de 35 años en esto. Pero esa es una realidad que ahora está saliendo a la luz con lo que están hablando en estos programas psiónicos. Sin embargo, quiero explicar la diferencia clara y marcada, que son diametralmente opuestos, 180 grados en direcciones opuestas. En un momento le dije a este hombre: si poseo algo como esto, estoy bastante seguro de que me matarán. Y además, no creo que la mayoría de las personas estén en un nivel de conciencia elevada donde puedan poseer tal tecnología sin usarla para propósitos egoístas. Algo tan poderoso como esto, olvídate de la inteligencia artificial, esto sería como inteligencia artificial en esteroides. Requiere una evolución en la conciencia humana y la paz. Necesitamos altruismo y desinterés antes de poseer algo así. Aunque yo podría haber manejado esta tecnología sin causar daño, no creo que la humanidad en general esté lista para ello. Con un porcentaje significativo de la población siendo sociópatas o incluso psicópatas, esto no es una gran idea. Le agradecí, pero le dije que no. Y me alegra mucho saber que esta tecnología existe porque explica lo que ya había comenzado a experimentar por las interacciones con personas de la comunidad de inteligencia. Aproximadamente un año después de conocerlo, me enteré de que esta tecnología había sido adquirida por una compañía fachada de la CIA llamada Alpha Metric Corporation. Estoy seguro de que no hay rastro de ella. Probablemente era una compañía fantasma que absorbió la tecnología y desapareció, pero me negué a involucrarme por razones de seguridad y porque sabía que esto pondría un gran objetivo en mi espalda. Este hombre era sincero, quería ayudar porque pensaba que esa tecnología debía usarse para propósitos pacíficos, no para lo que el complejo militar industrial, empresas como Lockheed, Northrop o Raytheon y programas militares encubiertos estaban haciendo. Estos la estaban utilizando para atacar y derribar naves extraterrestres. Estaban usando esta tecnología para asistencia remota, amplificando las capacidades psiónicas. Los proyectos estaban tan compartimentados que, incluso dentro de estos programas, un operador especial no sabría nada de un sistema en otro proyecto, incluso si estuviera a solo 10 kilómetros de distancia. No existe un acceso completo en estos programas altamente compartimentados. Por eso hablo del mosaico de divulgación. Después de más de 35 años reuniendo información, conociendo oficiales y científicos, estoy intentando juntar todas esas piezas para crear un contexto claro, que no solo explique la historia, sino que también ofrezca advertencias de lo que no debemos hacer en el futuro. En 1992 comenzamos a practicar invitaciones diplomáticas para el contacto con civilizaciones no humanas. No los convocamos como si fueran sirvientes. La terminología importa. No estamos llamando a extraterrestres para que vengan a nuestra orden. Eso es irrespetuoso y contrario a lo que hacemos en el contacto C5. El contacto C5 se basa en una invitación para construir relaciones pacíficas entre especies, no para derribarlos con armas electromagnéticas, robar su tecnología o capturar y dañar a los seres vivos. La operación militar es totalmente opuesta. Usan un enfoque cinético militarista violento. Secuestran sistemas de control de las naves, los mueven a nuestra dimensión 3D, los atacan con armas y los derriban. A veces capturan a los seres vivos, otras veces los desviven. En ocasiones, los capturados no son seres extraterrestres, sino drones nanobiotecnológicos, extremadamente avanzados, utilizados tanto por civilizaciones extraterrestres como por programas encubiertos para áreas de seguridad. Estos drones son los que realizan abducciones, no los seres extraterrestres reales. En cuanto a los seres extraterrestres reales que están a bordo de estas naves, muchas veces son desvividos o capturados. Algunos de ellos todavía están en cautiverio en bases militares encubiertas, donde eufemísticamente los llaman refugiados,
pero no son refugiados, son prisioneros de estos programas militares y corporativos agresivos. Estos seres necesitan ser liberados, y estamos trabajando en ello a través de un grupo de fuerzas especiales. Por otro lado, el contacto C5 no tiene propósitos egoístas. No se trata de entretenimiento porque alguien vio un ovni, ni de obtener su tecnología para que podamos hacer ingeniería inversa y usarla contra los extraterrestres, como lo han hecho los programas militares y corporativos durante 70 años. Se trata de establecer un contacto pacífico y desarrollar una relación profunda entre la humanidad y sus civilizaciones, de las cuales hay muchas, para avanzar hacia una era no solo de paz mundial, sino de paz universal. Por eso nuestro lema es un universo, un pueblo. El fundamento de la paz universal no es derribar a otros del cielo para convertirnos en los grandes monos que se adueñan de su tecnología. No se trata de eso. El objetivo es crear un futuro donde tengamos acceso a las tecnologías, muchas de las cuales ya poseemos, que puedan funcionar con energía de punto cero y energía limpia, eliminando la contaminación y en una generación erradicar el sufrimiento y la pobreza en el planeta. Esto permitiría avances masivos en sistemas de curación médica y muchas cosas positivas. Los extraterrestres quieren eso, pero no necesitamos matarlos, capturarlos ni secuestrar sus naves. Y definitivamente no necesitamos golpearlos con armas para derribarlos. Esa no es la manera correcta de proceder. Es inmoral y peligroso. Ahora, permíteme hacer una pausa para señalar algo perturbador. Tal vez no puedas dormir esta noche. He sabido esto durante un tiempo, pero en los últimos 2 años, 3 personas que han trabajado en centros de comunicación en bases clasificadas me han dicho que se han interceptado comunicaciones de inteligencia no humana. Estas civilizaciones están llegando al límite de su paciencia con nuestra conducta, atacándolos, dañándolos, capturando a sus personas y actuando de manera violenta, lo que en términos militares llaman cinética, un eufemismo para violencia y destrucción. El problema radica en que nuestras tecnologías avanzadas, tanto psiónicas como tecnológicas, han alcanzado un nivel casi indistinguible de las naves extraterrestres de inteligencia no humana. Sin embargo, las usamos de manera agresiva, militar y corporativa, simplemente para obtener más de sus cosas, sus tecnologías. Esto es lo que buscan los multimillonarios. Solo piensan en cómo convertirse en billonarios. Estas civilizaciones espaciales están completamente hartas de esa mentalidad. Déjame ser claro, esto es una advertencia y una amenaza. Si seguimos por este camino, el daño que podemos causar a las civilizaciones pacíficas en el espacio y a otras dimensiones transdimensionales se volverá insostenible. Estamos en una crisis y debemos solucionarla ahora. La solución es desmantelar completamente esos sistemas de armas agresivos. Una de las órdenes ejecutivas que he recomendado al presidente entrante y al Congreso es la cesación inmediata del uso de estos sistemas que atacan y derriban naves extraterrestres mediante la fuerza, en lugar de establecer un contacto pacífico. Necesitamos transformar esas herramientas y armas en instrumentos de contacto abierto y pacífico, sin el motivo egoísta de robar y hacer ingeniería inversa a más de su tecnología. Ya lo hemos hecho durante 70 u 80 años. No necesitamos repetir ese ciclo. Debemos revelar las tecnologías existentes y utilizarlas pacíficamente. No necesitamos más programas secretos que perpetúen el uso agresivo o forzoso de estas tecnologías. No debe haber más intentos de apoderarse de naves extraterrestres ni de atacarlas con armas electromagnéticas. Esto debe ser implementado mediante una orden ejecutiva y una ley aprobada por el Congreso, y luego tiene que ser aplicada. La aplicación de esta ley será responsabilidad de equipos de fuerzas especiales que han dejado el ejército y ahora están dispuestos a trabajar bajo un equipo de aplicación de la ley en los Estados Unidos. También se está formando otro equipo que podría operar en el extranjero. Estoy involucrando en la preparación y formación de estos equipos, pero no pueden actuar sin la autorización del presidente y el Congreso, ya que de lo contrario, serían inconstitucionales y actuarían fuera de la ley, lo cual no quieren. Quieren operar bajo el Estado de Derecho y la Constitución.
Por eso necesitamos escribir a nuestros líderes y pedirles que aprueben las órdenes ejecutivas propuestas en el documento de informes que he presentado al presidente y al Congreso. Pronto publicaremos este documento completo con ciertas redacciones por razones sensibles para que todos puedan leerlo. Será un documento impactante con unas 310 o 320 páginas, algo así. Eso es lo que necesitamos hacer. Quería juntar todo eso rápidamente en un paquete. Y tú tenías algo que querías preguntar, ¿verdad, Mike? Sí, tengo dos preguntas. La primera es, cuando dices que esta es una comunicación extraterrestre interceptada, ¿es una comunicación de una civilización extraterrestre a otra que hemos interceptado? Correcto. ¿Puedes elaborar sobre esto? Bueno, si entiendes el espacio-tiempo a un nivel transdimensional y comprendes la física de la interfaz entre lo que llamaríamos electromagnetismo y los campos conscientes osiónicos, TAC y CAT, tecnología asistida por conciencia y conciencia asistida por tecnología, puedes configurar sistemas para recibir ese tipo de datos. Y al parecer eso ha sucedido. La gente podría preguntar, ¿es en inglés? No es necesario porque esto nos lleva a algo que no tenemos tiempo de explorar en profundidad, pero existe un nivel preverbal. Por ejemplo, si digo manzana roja, esas palabras en inglés no significan nada para alguien que habla suajili o mandarín, si no conocen el idioma. Pero dentro de esas palabras está la imagen, la esencia de una manzana roja. Llamémosle el aspecto visual. Dentro de eso está la causa, el significado del pensamiento. Esto se llama causación a nivel de pensamiento. Y ahí es donde ocurre la verdadera comunicación. Está en esos paquetes de esencia de pensamiento, que luego pueden transformarse en imágenes visuales o en un lenguaje específico. Esto es lo que hacemos en el contacto C5 cuando recibimos información. Son conceptos muy avanzados, lo sé. Tal vez esto deje a algunas personas confundidas. Por eso vamos a hacer un crucero de una semana en el Caribe en abril del 6 al 12, creo. Ya está agotado para 200 personas, pero podrían unirse por webinar, aunque podríamos tener interrupciones en el océano. Será increíble, porque nunca hemos hecho C5 en medio del océano, donde está completamente oscuro. Será fenomenal. Siempre he querido hacer C5 en medio del océano, cerca de una base extraterrestre. Sí, y también porque estás más lejos de muchos de los activos que podrían atacarlos. Una cosa más. Si miras el protocolo de contacto C5, la meditación y el protocolo usualmente incluyen la solicitud de que ellos aparezcan de una manera que sea segura y apropiada para el momento, lugar y situación. Les comunico que tenemos sistemas de armas que pueden rastrearlos y atacarlos. Les advierto sobre esto porque no queremos que, dado que ahora hay millones de personas practicando C5 como celebridades y personas de todo tipo, los extraterrestres sean blancos de ataque. Desde 1991 sabía que tenían estas capacidades para rastrearlos y atacarlos. La razón por la que el general Albert Stubblebine III me ofreció $2,000 millones en mayo de 1992 fue porque sabían que yo entendía esto y que podría ser valioso para ellos. En ese momento tenía una idea de lo que implicaba, pero no era tan claro. Aún así dije, no gracias. La mayoría de las personas, y aquí está el problema, si estuvieran en mi lugar y estuvieran rodeadas de multimillonarios apoyando programas encubiertos, dirían, wow, puedes invertir $5,000 millones en esto. Pero yo les diría, siéntate y detente. Eso fue lo que le dije al general. Le dije, no, esta es una situación corrupta. No estoy dispuesto a desviar el propósito de lo que estamos haciendo solo porque me ofrezcan dinero. Por eso mi camino ha sido una relativa precariedad financiera para mis proyectos. Por ejemplo, solo tenemos 1,5 miembros en el personal, cuando deberíamos de tener 50. No tenemos oficina. Hemos sido despojados de recursos reales porque no estoy dispuesto a corromper el propósito. No soy alguien que se vende. También por eso me niego a aceptar una autorización de seguridad. En todas estas reuniones nunca he firmado un acuerdo de confidencialidad NDA y nunca lo haré. No me interesa ser su herramienta ni que me pongan en esas cadenas. Esa es mi filosofía, y todos tienen su propio papel en la vida. Mi papel es mantenerme fuera de eso, pero quiero decirle a todos los que hacen contacto C5 y a todos los que me escuchan que deberían comenzar a hacerlo, porque cuando más personas lo hacen, hay una belleza en la conciencia. 1 más 1 no es igual a 2, es igual a 10. No estamos hablando de las matemáticas, estamos hablando del poder de la conciencia en el tema de la meditación en grupo. Hay un poder exponencial.
cuando las personas se unen con una conciencia clara en un estado elevado de meditación haciendo esto. Esto no solo altera el curso de todos en la Tierra, sino que también envía una señal hermosa a las civilizaciones no humanas que hay personas dispuestas a relacionarse con ellas por las razones correctas, no por avaricia ni por intentar apoderarse de su tecnología o derribarlas. Estas son las cosas disfuncionales que representan lo peor de la humanidad. Pero hay otra parte de la humanidad que es espiritual, hermosa, con visión de futuro y que quiere avanzar hacia una civilización que no se base en la guerra, la destrucción, la pobreza y los conflictos interminables. Esas son las personas que los extraterrestres están buscando. No necesitas estar en el gobierno de los Estados Unidos o en un programa encubierto para participar en esto. Al contrario, esas personas necesitan reeducarse completamente y evolucionar su conciencia en otra dirección. Mientras tanto, la persona común está completamente preparada para participar en esto. Por eso la iniciativa de Contacto C5 es un movimiento de base. Me insistieron durante la administración de Clinton en que lo convirtieran en un grupo cerrado y elitista, al estilo de estos grupos de operaciones especiales de élite, y que solo un pequeño grupo de personas influyentes, poderosas o ricas deberían ser parte de esto, mientras que la gente común no debiera tener acceso. Pero rechacé esta idea. Dije que no, que esto debe ser algo en lo que toda la conciencia de la humanidad avance en dirección a un futuro hermoso. Dr. Greer, tengo una pregunta realmente importante para usted. Estoy seguro de que hay personas escuchando esto en este momento y pensando, los extraterrestres han trazado una línea roja y si esto continúa no lo tolerarán más, vendrán aquí e intervendrán. Y estas personas estarán diciendo, fantástico, finalmente esto es exactamente lo que queríamos, hemos estado esperando esto. No tenemos que hacer nada porque los extraterrestres vendrán y resolverán todo por nosotros. ¿Podría explicar por qué realmente no queremos que esto suceda? Sí, una intervención externa por parte de inteligencias no humanas sería el peor de los escenarios. Porque ya hay una predisposición en la naturaleza humana a creer que eso significaría una invasión violenta, una invasión alienígena. Basta con ver La Guerra de los Mundos, Día de la Independencia y películas similares, que básicamente muestran cómo se interpretaría una revelación forzada y frontal de los extraterrestres. Más allá de eso, la industria mediática, sin mencionar la comunidad ufológica, ya ha sido condicionada a creerlo. Desde finales de los años 50 y principios de los 60, cuando dominamos el control gravitacional y comenzamos a desarrollar nuestras ARVs, vehículos de reproducción alienígena, es decir, naves humanas de ingeniería inversa, empezamos a poner en escena mutilaciones de ganado, abducciones y hasta explosiones en aldeas de África y Sudamérica. Todo esto lo hemos revelado antes. Estas operaciones han condicionado la conciencia humana para percibir a los extraterrestres como una fuerza malévola que viene a invadirnos. Ahora, los soldados de fuerzas especiales que han empezado a hablar aseguran que esto es absolutamente falso. Sus experiencias reales con extraterrestres han sido de belleza y una conciencia indescriptibles. El problema es que el público en general ya ha sido manipulado a través de operaciones de guerra psicológicas, COPS, que comenzaron en los años 50. Estas operaciones llevan más de 65 años incrustándose en la psique colectiva de la humanidad. Han tenido 2/3 de un siglo para implantar en el inconsciente colectivo la idea de que una presencia extraterrestre es por defecto malvada, demoníaca o destructiva. Todo esto es desinformación, pero los seres humanos tienden a creerlo. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos entre nosotros. Pensemos en el Holocausto. Mi abuela era cherokee. Miremos la ruta de las lágrimas. Hablemos de otro holocausto. Esto es la inhumanidad del hombre contra el hombre. Ya estamos condicionados a creer que cualquier grupo con mayor poder tecnológico que interfiera con otro menos avanzado, inevitablemente lo dominará y destruirá. Esta ha sido nuestra experiencia colectiva durante miles de años. Por lo tanto, estamos predispuestos a temerlo. Y además de eso, han montado una serie de eventos espantosos que todo el mundo, desde el presidente hasta el ciudadano común, creen que ha sido obra de extraterrestres cuando en realidad no lo han sido.
Los soldados de fuerzas especiales, la mayoría de los cuales han trabajado en operaciones extremadamente compartimentadas y tácticas, no tienen una visión completa de lo que realmente está ocurriendo en otros niveles. Este es el mosaico de la revelación que debemos ensamblar. Estoy tratando de hacerlo para que haya contexto y se entienda por qué debemos resolver este problema nosotros mismos. El peor escenario posible es que las naves extraterrestres y los seres humanos lo resuelvan. Porque, sin importar cuán benignas sean sus intenciones, su intervención será tergiversada y malinterpretada por los medios de comunicación corruptos, los gobiernos y las organizaciones secretas criminales que han estado promoviendo esta agenda durante décadas. Este ha sido su plan a largo plazo. Werner von Braun, en su lecho de muerte, le dijo a Carol Rosin, en 1974, que el gran plan a largo plazo es presentar una amenaza del espacio exterior como algo alienígena para que podamos unir al mundo en torno a un superestado militarista totalitario, en el cual han gastado billones de dólares preparándolo todo. Y debemos decir no a eso. Debe haber un despertar masivo de la humanidad ante la verdad sobre este asunto, en lugar de aceptar la narrativa falsa. El mayor riesgo de la divulgación, y lo he sabido por mucho tiempo, es que la opinión minoritaria será la que acabo de mencionar, mientras que la mayoría de la gente ya está adoctrinada para creer lo peor. Se puede ver en los comentarios de algunos miembros del Congreso y de personas cercanas a la nueva administración, gente como Tucker Carlson, quien dice que los extraterrestres son demonios. Recientemente estuve en un podcast con Charlie Kirk, quien es una persona muy religiosa y dirige Turning Point USA. Me hizo esa pregunta y le respondí citando a Monseñor Corrado Balducci, el teólogo principal del Papa Juan Pablo II, cuando estuve en el Vaticano con él. Él dijo: ni los ángeles ni los demonios necesitan platillos voladores. Eso es correcto. Sin embargo, las personas mezclan todo: fenómenos extradimensionales, otras dimensiones, inteligencias no humanas, extraterrestre. Todo se confunde, pero la CIA y otras agencias que están detrás de esto quieren esa confusión, y en medio de esa confusión pueden imponer su narrativa. Esa narrativa nos lleva directamente a una guerra interplanetaria, que sería un evento de extinción. No estamos hablando de una guerra nuclear entre humanos, sino de nuestra especie tratando de luchar contra otra civilización. Si los extraterrestres fueran provocados a intervenir, la gente en estos programas secretos, que ya poseen tecnología al mismo nivel que los extraterrestres, no se quedarían de brazos cruzados, lucharían con todo lo que tienen. Pero aquí está el punto: ellos, los extraterrestres, no necesitan hacer eso y no lo harían. Aunque nosotros tenemos activos militarmente avanzados, ellos pueden desactivar todos esos sistemas en una fracción de segundo. La gente no tiene idea de las capacidades que poseen. Muchos ven demasiada ciencia ficción. Esto no es Star Trek ni Star Wars. Si comprendieras mínimamente esas capacidades, sabrías que en un instante sería partida set y partido. Pero no va a suceder de esta manera. Lo más probable es que en lugar de eso, nuestros propios vehículos y criaturas fabricadas por humanos sean activados para generar violencia. Y eso es algo que ya están planeando hacer de todos modos. Ese es el otro problema. El plan a largo plazo ha sido usar toda la flota de ovnis fabricados por el hombre. Han gastado billones de dólares en Lockheed Skunk-Works, Northrop Grumman y Raytheon, Psych, Buzz, Allen Hamilton, EG&G y muchas otras contratistas del gobierno, financiando esas operaciones de recuperación de naves por más de 70 u 80 años. Han logrado avances tecnológicos masivos, mucho más de lo que la gente puede imaginar. Uno de nuestros informantes, cuando estábamos preparando los informes para el Congreso de 1997, fue sacado de su hotel la noche anterior a las audiencias y llevado a una ubicación segura, en Virginia. Pero antes de eso nos dijo que había estado en un comité interagencial en 1974, hace 50 años, y que en ese entonces ya tenían la capacidad de presionar un botón y llenar los cielos con naves extraterrestres fabricadas por humanos. Nadie sabría de dónde vienen y podrían usarlas para causar caos y violencia, engañando a todos, desde el gobierno de Estados Unidos hasta los medios de comunicación y gobiernos de todo el mundo. Por eso, justo antes del cambio de administración en Estados Unidos, comenzaron a aparecer noticias sobre drones misteriosos.
Eso fue una advertencia, fue un aviso de que pueden lanzar un falso ataque en cualquier momento. Pero esos drones no eran nada en comparación con lo que realmente pueden hacer. Yo sé de lo que son capaces, he visto esas tecnologías. Por eso es crucial que la nueva administración y el Congreso actúen rápidamente para ordenar el cese inmediato de estas operaciones y poner bajo control todas las capacidades tecnológicas humanas que podrían usarse para una operación de bandera falsa. Algunas personas llaman a esto Proyecto Blue Beam, pero nunca he oído ese término de una fuente legítima. ¿Conoces algún nombre real para esta operación? No. Si tuviera esa información la compartiría, pero si algo solo proviene de foros del internet, lo ignoro. Yo obtengo mi información directamente de 765 denunciantes y testigos que han trabajado en estas operaciones. En 2001, cuando hicimos la conferencia en el Club Nacional de Prensa, ya teníamos testigos que habían trabajado en equipos de recuperación de naves en los años 60, haciendo exactamente lo mismo que estos nuevos denunciantes han reportado sobre lo ocurrido en los 2000. La diferencia es que este nuevo grupo tiene evidencia irrefutable, resguardada en ubicaciones seguras. Yo no las tengo. Ellos no querían que las tuviera porque creen que me matarían si yo las poseyera. Ellos han sido extremadamente amables y considerados conmigo. Saben que esta es información extremadamente peligrosa y no quieren que me convierta en un objetivo inmediato. ¿Ha resultado alguien herido haciendo contacto C5? No, de hecho, nunca ha habido un daño o peligro en la práctica del contacto C5. Quiero decir, una de las cosas interesantes es que si eres un operador de fuerzas especiales en una tarea específica, no vas a conocer toda la constelación de lo que está sucediendo allí. No lo harás porque nadie tiene ese tipo de acceso total. He logrado reunir todo esto desclasificando a casi 1000 informantes y estando en instalaciones viendo estas constantes cosas durante 35 años. Así que no. Y de hecho, las lesiones que han ocurrido han sido causadas por tecnologías creadas por el hombre que se hacen pasar por alienígenas o simplemente por situaciones en las que no sabes qué es lo que estás recogiendo. Hay muchas personas que han sufrido terribles lesiones. Por ejemplo, el caso de Cash Landrum. Esas pobres víctimas en los años 80, cuando hubo un vuelo de prueba de una nave que era de origen extraterrestre, pero con un reactor nuclear instalado que falló y comenzó a emitir desechos radioactivos. Cash Landrum, un niño de 5 años, su madre y su tía quedaron expuestos a la radiación. Ese evento fue completamente humano, pero los programas encubiertos se alegraron de que el eco del mundo ovni, compuesto por personas sin conocimiento, afirmara que era alienígena. No lo era. Había 4 pilotos humanos en esa nave y era una cosa hecha por el hombre impulsada con plutonio. Lo que la gente necesita entender es que ya sea una abducción violenta, una mutilación, experimentación humana, mutilaciones de animales o incluso mutilaciones humanas, todas son perpetradas por humanos. Cualquiera que haya tenido contacto real con las civilizaciones extraterrestres o la conciencia de la inteligencia no humana, incluyendo a estos operadores de fuerzas especiales, habla de experiencias completamente opuestas. Ahora, para ponerlo en perspectiva, he estado haciendo contacto C5 por más de 51 años y nunca he resultado herido ni he tenido una mala experiencia. He dirigido expediciones con miles de personas en todo el mundo y hemos tenido las experiencias más hermosas. Nadie ha resultado herido. De hecho, muchas personas han sido sanadas. Si miras el documental Close Encounters of the Fifth Kind, Encuentros del Quinto Tipo, verás el caso de Ed Moen. Desde su adolescencia había perdido la audición y apenas podía escuchar con sus audífonos. Durante una sesión de contacto C5 tuvo una conexión con un ser llamado El Sanador, continuó conectándose con él durante toda la noche y a la mañana siguiente despertó completamente curado. No fue porque buscara sanación, fue porque estaba allí sinceramente como un embajador. Llamamos a estas personas embajadores del universo. Otro caso, un hombre que sufría de dolor crónico en la espalda después de múltiples cirugías. Durante una meditación en círculo, una nave extraterrestre transdimensional nos envolvió y esa noche nunca más volvió a sentir dolor. Otro miembro de nuestro equipo tenía un problema grave en la rodilla. Durante una sesión en Joshua Tree, en medio de la noche, conectó telepáticamente con los seres extraterrestres y pidió ayuda porque su rodilla le dolía mucho. 3 esferas azules flotaron hasta su ventana, entraron a su habitación y ella sintió una especie de anestesia pacífica antes de quedarse dormida. A la mañana siguiente su rodilla estaba completamente curada. Podría contar muchas historias como esta, pero no tenemos tiempo para todas. También quiero recordar que en 1996-1997 me atacaron con un sistema de guerra electrónica que provocó un agresivo cáncer de melanoma en mí.
Y sin embargo aquí estoy, vivo. Se suponía que debía morir, pero fui sanado. Así que lo que quiero que la gente entienda es que debemos liberarnos del miedo y de la narrativa falsa de que con el contacto NHI es peligroso. La realidad es que las experiencias con civilizaciones extraterrestres y sus naves son bellísimas, pero la mayoría de la gente no tiene suficiente información para distinguir entre las naves hechas por humanos y las verdaderas naves extraterrestres. Este es el propósito de este podcast: proporcionar esa perspectiva, esa información, ese conocimiento y en última instancia la sabiduría para que la humanidad transite de este mundo fracturado y peligroso hacia un mundo nuevo. Uno de los clips que han divulgado recientemente muestra una nave con forma de huevo. Esa es una forma muy conocida. Hay cientos de diferentes formas y tamaños de naves, y muchas no son grandes, solo son de 30 a 20 pies. En 1978, cuando estaba en Medio Oriente, tuve un sueño lúcido y premonitorio. Tiendo a tener sueños del futuro, y cuando los tengo, sé que son reales. En este sueño era mucho mayor, en el futuro, y estaba en un lugar que se parecía a White Sands, aunque en ese momento nunca había estado allí. En ese futuro, el gobierno de Estados Unidos y todo su ejército habían sido transformados. Pasaron de ser una espada para atacar estas naves a convertirse en una fuerza de contacto pacífico, haciéndose 5 con el apoyo total de la milicia y el gobierno. Desde un cielo azul cristalino, con todas las cámaras del mundo transmitiéndolo, descendió una nave en forma de huevo. Se materializó, descendió y quedó suspendida frente a nosotros. De ella salió un anciano extraterrestre, un ser extraterrestre muy antiguo con una túnica o túnica ceremonial. Claramente era un embajador muy respetado de su civilización, y fue un evento abierto donde todo el mundo fue testigo de un verdadero contacto pacífico, no de un intento de derribar sus naves para capturarlas. Ese es el futuro al que debemos aspirar, no uno de conflicto interminable contra extraterrestres terroríficos, porque esa no es la realidad. Gracias, Dr. Greer. Comenzaste este podcast mencionando tu primer libro, Contact, y no puedo recomendarlo lo suficiente. Mucha gente podría pensar: oh, es un libro de hace 30 años, está desactualizado, es irrelevante. Pero la verdad es que puedes acumular toda la información sobre avistamientos ovnis que quieras, pero si no tienes una visión del mundo, un marco y un contexto para interpretar esos datos, seguirás siendo engañado. Seguirás llegando a las conclusiones equivocadas. Ese libro, más que cualquier otro, me dio el marco necesario para entender lo que está sucediendo ahora, casi 30 años después de lo que escribiste. Gracias a todos por escuchar. Haremos estos podcasts cada semana o cuando haya noticias urgentes que debamos abordar. Compartan esto con todos en su red, porque esa es la forma en que difundimos la verdad. Si quieren profundizar en esta información, visiten dpiarchive.com. Es el archivo de inteligencia del Disclosure Project. Contiene décadas de investigación. Gracias a todos y hasta la próxima. Con eso, amigos, concluye lo que fue el último episodio del Dr. Steven Greer con Michael. Por mi parte es todo, y espero que hayas llegado hasta el final de este podcast. Espero que nos puedas compartir a través de redes sociales como Facebook, Instagram. Estamos también en TikTok y estamos también en YouTube, por supuesto, Spotify. Pero sí, lo importante de esta información, amigos, más allá de cerrarse hacia ella, es que mantengamos una mente abierta, estemos al tanto de lo que está ocurriendo, investiguemos más. Yo por mi parte en futuros episodios voy a crearles lo que es el contacto C5 y voy a platicarles de esto. Ya tengo la aplicación, ya puse en marcha algunas cosas, quiero ir a practicarla con un amigo, pero luego pasará. En fin, luego les comento de eso y próximamente estaremos subiendo nuevos episodios. De momento me estoy únicamente poniendo en práctica lo que son las traducciones del Dr. Steven Greer en sus podcasts, porque no tengo el espacio suficiente para hacer lo más que quiero hacer, pero el tema de chamanismo, el tema de Dean Radin y otras cosas que están interesantes y también tienen que ver con la conciencia, me parece que son importantes. Hasta aquí entonces este episodio de Sigilos Verbales. Compartan en sus redes sociales y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Explorando los límites entre la realidad y el misterio. Esto es Sigilos Verbales.